Amado Hijo de Dios, si hoy estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Es porque el cielo mismo ha querido detenerte un momento, hablarte al corazón y mostrarte algo que quizás, sin saberlo, ha estado bloqueando tu comunión más profunda con el Señor. Santa Teresa, esa mujer encendida por el fuego del Espíritu, no hablaba para impresionar, hablaba para despertar. Y hay algo que ella dijo, con una voz que traspasa los siglos, que tú necesitas oír antes de acercarte de nuevo a la Eucaristía. Porque no se trata solo de ir al templo, ni de recibir el pan consagrado por costumbre o rutina. Se trata de lo más sagrado que existe sobre esta tierra, recibir a Cristo vivo dentro de ti. Y Santa Teresa lo sabía. Por eso advirtió con firmeza: no se acerque nadie a la Eucaristía sin haber examinado antes la limpieza de su alma, porque más que un banquete, es un juicio. Estas palabras no son para asustarte, son para protegerte, porque muchos cristianos hoy comulgan con ligereza, sin entender que lo que reciben no es símbolo, es el mismo Dios. Cristianos, despierten. El cristianismo no es una religión de apariencia, es una relación viva con el Dios que ve el corazón. Y cuando venimos a Él con el alma manchada por el pecado y fingimos santidad, no engañamos a nadie más que a nosotros mismos. La Biblia lo dice claro: el que come el cuerpo del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Y sin embargo, ¿cuántos se acercan con el alma llena de orgullo, de rencor, de impurezas ocultas? Santa Teresa, en sus escritos, no cayó ante esto. Ella sabía que el enemigo ataca especialmente a quienes están cerca del altar. Y por eso dejó una guía espiritual que hoy debemos recordar. Hay pecados que debes confesar, y no mañana, no cuando te sientas preparado, sino antes de recibir la Eucaristía, porque no es pan, es el cuerpo de Cristo, no es vino, es su sangre, y recibirlo en pecado mortal es un riesgo espiritual que no puedes tomar a la ligera. Algunos de ustedes ya lo saben, pero han ignorado la voz del Espíritu, otros lo han olvidado, y algunos quizás nunca lo habían entendido. Pero hoy Dios, en su misericordia, te ha traído este mensaje para abrirte los ojos y limpiarte el alma. Porque hay 12 pecados que muchos cristianos cometen sin darse cuenta y que deben ser confesados antes de recibir la Eucaristía. Pecados que parecen pequeños, pero que manchan. Pecados que se esconden detrás de una sonrisa, detrás de una buena intención, pero que ofenden profundamente a Dios. Pecados que Santa Teresa combatió con oración, con penitencia, con lágrimas, y que hoy muchos cristianos justifican como normales o inevitables. Pero si vas a recibir a Dios, no puedes hacerlo con las manos sucias. Cristianos, vuelvan a la confesión, vuelvan a la verdad. El cristianismo no es comodidad, es cruz, no es conveniencia, es entrega. Y si has estado caminando con pecado en tu alma, pero aún así has seguido comulgando como si nada pasara, hoy es el día de detenerte y decir: Señor, límpiame, perdóname, no quiero seguir así. Porque la Eucaristía no es solo un acto litúrgico, es un encuentro con el Santo de los Santos. Y nadie puede sostener la mirada del Cordero si no ha lavado antes su corazón. ¿Alguna vez te has acercado a comulgar sabiendo que había algo en tu vida que no estaba bien? ¿Sentiste esa lucha interna entre el deseo de recibir a Dios y el peso de tu conciencia? Escribe abajo: quiero prepararme mejor. Porque reconocerlo ya es un paso hacia la sanación. Este mensaje no es para condenarte, es para despertarte. Porque si no eres consciente de tu estado espiritual, puedes estar comiendo juicio en lugar de bendición. Santa Teresa decía que la comunión mal recibida puede apagar el fuego del alma. Y quizás por eso hoy muchos cristianos han perdido el fervor. Ya no sienten nada en la misa, ya no arden en oración, ya no lloran en la presencia de Dios. Y no saben por qué. Pero el problema no es Dios. Es que hemos querido unir la luz con las tinieblas, y eso nunca funcionará. Hoy quiero que pienses con honestidad. ¿Estás verdaderamente en gracia cuando te acercas al altar? ¿Has examinado tu conciencia con humildad? ¿O solo haces lo que todos hacen, sin mirar dentro? Porque la Eucaristía no es para los perfectos, pero sí para los arrepentidos. Y si hay algo en ti que sabes que debes confesar, hazlo, antes de que sea demasiado tarde. Cristianos, el llamado de Dios no es a vivir en culpa, sino en libertad. Pero esa libertad comienza con un acto de humildad.
reconocer lo que está mal y pedir perdón. La confesión no es un castigo, es una medicina, y Santa Teresa lo sabía. Por eso vivía confesándose constantemente, aunque su alma ardía de amor por Cristo, porque el que más ama, más se examina, y el que más cerca está de Dios, más sensible es a lo que lo ofende. En los próximos minutos vamos a comenzar a revelar cuáles son esos 12 pecados que debes confesar antes de recibir la Eucaristía. Algunos te sorprenderán, otros quizás ya los conoces, pero todos tienen algo en común. Pueden cerrarte la puerta a la gracia si no los presentas ante el altar del arrepentimiento. Así que prepárate, examina tu alma, no escuches este mensaje con ligereza, escúchalo como si Dios mismo te estuviera hablando. Porque tal vez esta advertencia es la oportunidad que tu alma había estado esperando para volver a vivir con fuego, con pureza, con verdadera comunión. Y si en lo profundo de tu ser sabes que este mensaje es para ti, no lo ignores. No digas, después me confieso. No digas, no es tan grave. Porque cuando minimizas el pecado, minimizas también la gloria de aquel que dio su vida por ti. Cristianos, el tiempo es corto. Y cada Eucaristía que recibes es una oportunidad de ser transformado, de ser renovado, de ser abrazado por el amor de Cristo. Pero solo si vienes limpio, solo si vienes con un corazón arrepentido, solo si vienes con la verdad en los labios y la humildad en el alma. Y ahora, con el alma abierta y el corazón dispuesto, vamos a comenzar a ver uno por uno estos 12 pecados. Empezaremos con el primero, quizás el más común y a la vez el más ignorado, y seguiremos explorando lo que Santa Teresa reveló sobre cada uno de ellos. Pero eso será en la siguiente parte, porque este mensaje no ha terminado, solo ha comenzado, y lo que viene será aún más profundo. Si quieres conocer los 12 pecados que debes confesar antes de la Eucaristía, escribe en los comentarios: quiero seguir este camino de limpieza espiritual. Y no te pierdas la continuación de este mensaje, porque lo que está en juego no es solo tu paz interior, es tu comunión con Dios. Y ahora que el Espíritu ha comenzado a inquietar tu alma, quiero llevarte más profundo, porque este no es un tema liviano. No estamos hablando de una práctica religiosa más. Estamos hablando de recibir al Dios vivo, al mismo Cristo que murió en la cruz, entrando en tu cuerpo, uniendo su divinidad con tu humanidad. Y eso, amado cristiano, no puede hacerse sin reverencia, no puede hacerse sin un alma preparada. Santa Teresa decía que la presencia de Jesús en la Eucaristía es tan real que si pudiéramos verla con nuestros ojos carnales, caeríamos de rodillas con temor y temblor. Pero como no lo vemos, muchos lo han tomado a la ligera. Y esa es una de las grandes trampas del enemigo: hacerte creer que puedes vivir con pecado y seguir participando del cuerpo de Cristo como si nada. El primer pecado que debes confesar antes de la Eucaristía es la falta de perdón. Sí, ese resentimiento que llevas guardado, ese enojo no resuelto con tu padre, con tu hermano, con tu esposo o esposa, esa herida que no has querido sanar. Jesús fue claro: si vas a presentar tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, ve primero a reconciliarte y luego vuelve. Muchos cristianos hoy comulgan sin haber perdonado, y lo hacen semana tras semana, pensando que es suficiente con sentir amor por Dios. Pero no entienden que no hay verdadera comunión vertical con el cielo si la comunión horizontal con tus hermanos está rota. Y Santa Teresa, en su oración, pedía con lágrimas que el Señor le revelara cualquier rincón de su alma donde aún hubiera rastro de rencor, porque ella sabía que hasta el resentimiento más pequeño puede levantar un muro entre tú y Dios. El segundo pecado es la tibieza espiritual, y este es uno de los más peligrosos porque es silencioso, porque no duele, pero adormece, porque no escandaliza, pero enfría el alma. Y muchos cristianos viven así: van a misa, pero sin hambre, comulgan, pero sin conciencia, oran, pero sin pasión. Ya no hay lágrimas, ya no hay temblor ante el altar, ya no hay reverencia en la comunión. Y Santa Teresa lo dijo claramente: es preferible un alma tentada y luchando con fuerza, que un alma tibia que ya no siente nada.
La tibieza es el cáncer de la vida espiritual. Es el terreno donde el diablo construye sin resistencia. Y si reconoces en ti esa frialdad, si has perdido el fuego, si solo estás cumpliendo con ritos sin vida, necesitas confesarlo antes de recibir la Eucaristía. El tercer pecado es la falta de pureza. Hoy vivimos en una sociedad que glorifica el pecado sexual, que normaliza el desorden, que convierte en entretenimiento lo que destruye el alma. Y muchos cristianos, incluso practicantes, consumen contenido inmoral, toleran conversaciones indecentes, se entregan a prácticas contrarias a la palabra y luego se presentan en el altar como si nada pasara. Santa Teresa decía que el alma que no lucha por la pureza, aunque diga amar a Dios, ama más su placer que a su Salvador. Y estas son palabras duras, pero verdaderas, porque no se puede recibir el cuerpo de Cristo con el cuerpo manchado por la lujuria. No se puede recibir su sangre si no estás dispuesto a limpiar lo que tú mismo has permitido ensuciar. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo desde lo más profundo del corazón. ¿Estás dispuesto a examinarte con sinceridad? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, muéstrame si hay algo en mí que no te agrada? Porque si no estás dispuesto a ser confrontado por la verdad, nunca serás transformado por la gracia. Y el enemigo sabe eso, por eso te adormece, por eso te dice que no es tan grave, que Dios lo entiende. Pero escucha esto, Dios entiende tu debilidad, pero no bendice tu indiferencia. Él perdona, pero no se burla. Y cada vez que comulgas sin examinarte, estás abriendo una puerta espiritual que puede traer consecuencias a tu alma. Si alguna vez has sentido que después de comulgar no experimentaste nada, que no hubo paz, que no hubo gozo, que saliste igual que entraste, puede que no fuera porque Dios no se manifestó, sino porque tu corazón no estaba en posición de recibir. Y este mensaje es una advertencia divina para que nunca más vuelvas a tomar la Eucaristía como una costumbre religiosa. Es vida, es fuego, es santidad, y solo puede ser recibida por un alma dispuesta a rendirse por completo. Te invito a escribir en los comentarios, quiero recibir la Eucaristía con un corazón limpio, porque esa frase no es solo una confesión pública de fe, es una declaración espiritual, es una forma de decirle al cielo, estoy dispuesto a ser transformado, y quizás tu testimonio, tu decisión, sea el empujón que otro necesita para volver a confesarse, para volver al altar con un alma purificada por la sangre del Cordero. Aún quedan más pecados por revelar, algunos que te sorprenderán, algunos que quizás has estado justificando en tu vida sin saber que estaban cerrando los cielos sobre ti, y por eso no puedes irte todavía, porque en la segunda parte de este mensaje vamos a seguir desvelando uno por uno los pecados que, si no se confiesan, se convierten en barreras entre tú y la presencia de Dios en la Eucaristía. Santa Teresa no escribió estas advertencias para generar miedo, sino para prepararte para el encuentro más glorioso que puede experimentar un ser humano en esta vida, recibir a Cristo dentro de ti. Pero si no limpias tu alma, si no reconoces lo que debe ser sanado, si no tomas en serio esta llamada, te perderás lo más precioso que Dios quiere darte. Así que quédate hasta el final. Escucha cada palabra. Permite que el Espíritu Santo te muestre lo que tú aún no puedes ver. Porque si dejas este video antes de tiempo, podrías estar perdiendo la pieza que faltaba para tu libertad, para tu sanidad, para tu verdadera restauración. Aún queda mucho por revelar, y sin esa información no lo vas a lograr. Si has llegado hasta aquí, es porque en tu espíritu ya ha comenzado a arder una inquietud santa, una voz suave pero insistente que te dice, no sigas como antes, no te acerques a lo sagrado con ligereza. Porque cuando el alma empieza a entender la profundidad del misterio eucarístico, también empieza a ver la gravedad de los pecados que hemos tolerado durante años, como si fueran cosas pequeñas. Y uno de esos pecados, que debe ser confesado con urgencia, es la soberbia espiritual. Ese veneno invisible que te hace pensar que no necesitas cambiar, que tú ya estás bien, que esto es para otros, pero no para ti. Santa Teresa lo denunció con fuerza. La soberbia no siempre se manifiesta en gritos o en desprecio externo, sino en la autosuficiencia disfrazada de madurez espiritual. Es cuando el alma deja de doblar rodillas, cuando deja de llorar en la oración, cuando empieza a mirar por encima del hombro a otros hermanos.
Esa soberbia sutil impide que Dios entre en lo profundo del corazón, y si no la confiesas, contaminas con ella incluso la Eucaristía. Pero hay algo aún más delicado que la soberbia, y es la indiferencia ante el pecado ajeno. Muchos cristianos hoy viven en comunidades donde el pecado se normaliza. Escuchan chismes, toleran divisiones, presencian injusticias dentro de la misma iglesia y no dicen nada. Callan por comodidad, callan por miedo, callan porque no quieren parecer fanáticos. Pero ¿cómo puedes recibir a Cristo mientras cierras los ojos ante el sufrimiento del prójimo? ¿Cómo puedes caminar hacia el altar con pasos seguros cuando has dejado que otros tropiecen a tu lado sin levantar la voz? Santa Teresa enseñaba que el verdadero amor a Dios siempre se manifiesta en celo por la santidad del cuerpo entero, y no solo en la propia salvación. El alma que recibe la Eucaristía mientras ignora al necesitado, al excluido, al herido, no solo está cometiendo omisión, está desfigurando el rostro del Cristo que pretende recibir. Y en esta línea, otro pecado que muchos deben confesar antes de la comunión es la doble vida. Sí, esa desconexión entre lo que se aparenta y lo que verdaderamente se vive. Hay cristianos que van a misa con apariencia de piedad, que alaban con las manos en alto, que incluso sirven en los ministerios, pero al cerrar las puertas de su casa, su vida espiritual se apaga. Hay hábitos ocultos, relaciones impropias, negocios turbios, palabras hirientes, costumbres que deshonran a Dios. Santa Teresa decía que el alma dividida entre el mundo y Dios es como una lámpara con dos mechas. Ninguna de las dos arde con claridad, y esas mechas, si no se purifican por medio de la confesión y la renuncia, terminarán por oscurecer incluso lo que parecía luz. La Eucaristía es comunión total, y no puede darse en un corazón fragmentado. Si estás escuchando esto y el Espíritu ha comenzado a mostrarte cosas que antes no veías, no lo reprimas. No digas, luego lo pensaré. No digas, esto no aplica tanto a mí, porque ese impulso de dejarlo para después es exactamente la trampa que ha alejado a miles de cristianos del poder transformador de la Eucaristía. Comenta ahora mismo si alguna de estas verdades ha tocado tu conciencia. Escribe abajo, estoy viendo cosas que antes no veía, no solo para compartir, sino para comenzar una conversación que puede cambiar tu vida y la de otros. Porque cuando hablamos desde la vulnerabilidad, permitimos que la gracia fluya, y lo que tú expreses aquí puede ser justo lo que otro necesitaba leer para despertar. Siguiendo la enseñanza de Santa Teresa, también debemos confesar el pecado de la impaciencia. Parece algo menor, pero no lo es. Es una señal clara de que el alma no ha entregado su voluntad. La impaciencia constante, el enojo habitual ante los retrasos, las interrupciones, los demás, revelan un corazón que no ha aprendido a esperar en Dios. Y si no puedes esperar en la fila del supermercado sin murmurar, ¿cómo esperas recibir con humildad al Rey de Reyes en la fila para comulgar? La impaciencia revela egoísmo, revela falta de abandono, revela soberanía no rendida. Y aunque no lo veas como pecado grave, cada vez que permites que la impaciencia gobierne tus emociones, estás cerrando una rendija por donde el Espíritu podría entrar. Santa Teresa lo vivía con intensidad. Ofrecía cada espera, cada interrupción, cada contratiempo como un acto de amor. ¿Tú lo haces? Y aún hay más. ¿Has oído hablar del pecado del juicio? No del juicio de Dios, sino del juicio constante al prójimo. Ese pensamiento rápido que te hace evaluar al hermano por cómo se viste, por cómo ora, por cómo habla. Ese pensamiento que ni siquiera compartes en voz alta, pero que vive en tu mente como un juez implacable. Santa Teresa decía que el alma que más juzga es la que menos se conoce a sí misma, porque cuando te ves tal como eres, desnudo ante la mirada de Dios, lo último que haces es señalar. Si vas a comulgar mientras juzgas a los que están en la misma fila, te estás engañando. La Eucaristía es un banquete para los que se reconocen pobres, no para los que se creen jueces del mundo. Comenta si alguna vez te sorprendiste juzgando a alguien incluso dentro de la misa. No es para condenarte, es para empezar a reconocer lo que necesita ser sanado. Y aún quedan más pecados por abordar, algunos mucho más sutiles, otros más incómodos.
pero todos igual de necesarios de confesar si realmente queremos recibir al Señor con el corazón limpio. Lo peor que puedes hacer ahora es salir de este video sin haber llegado al final, porque la pieza que te falta puede estar en lo que viene, esa palabra que hará clic en tu espíritu, ese pecado que has escondido durante años y que hoy, por fin, será expuesto para ser sanado. Si te vas ahora, podrías perder la parte más transformadora de este mensaje. No interrumpas lo que el cielo ya ha comenzado. Aún queda información que necesitas conocer, porque sin ella no lo vas a lograr. Y si hasta aquí ya el Espíritu te ha revelado cosas que quizás habías escondido durante años bajo capas de justificación, lo que viene ahora no es más suave, sino más profundo. Porque hay otro pecado que se ha infiltrado silenciosamente incluso entre los más fervorosos, el de la autosatisfacción espiritual. Ese momento en el que te sientes tan cómodo con tu rutina de fe, tan confiado en tu práctica religiosa, que ya no buscas más, ya no te examinas más, ya no permites que nada ni nadie te confronte. Es una quietud que se disfraza de paz, pero que en realidad es estancamiento. Y si uno se presenta ante el altar con esa actitud de suficiencia, creyendo que está en condiciones solo porque cumple con los deberes religiosos, entonces ha dejado de ver la Eucaristía como un don inmerecido y la ha reducido a una costumbre vacía. Santa Teresa lo advertía con claridad: el alma que deja de crecer comienza a morir lentamente, aunque exteriormente siga pareciendo viva. Pero hay algo más inquietante aún, algo que afecta a muchos sin que lo perciban. Se trata del pecado de la distracción persistente. No estamos hablando de una distracción momentánea, esa que ocurre por debilidad humana. Hablamos de una mente dividida, de una conciencia dispersa que llega a misa sin presencia interior, que escucha la palabra sin recibirla, que se pone en la fila de comunión mientras piensa en el almuerzo, en los correos pendientes, en lo que hará al salir. ¿Cómo puede esa alma recibir al Dios vivo si ni siquiera está despierta espiritualmente? Santa Teresa insistía en que la recogida del alma es una de las condiciones más altas para la unión con Dios, y cuando ésta no se da, incluso los sacramentos más santos pueden pasar sin dejar huella. Una comunión sin atención es como una semilla lanzada sobre asfalto, no dará fruto. Y esto, aunque no parezca un pecado en el sentido clásico, es una falta grave de reverencia. Es la prueba de que el alma aún no ha entendido ante quién está. Y quizás lo más doloroso de esta revelación es que muchos se han acostumbrado tanto a esta forma superficial de recibir la Eucaristía que ni siquiera sienten remordimiento. Ya no hay examen, ya no hay inquietud, ya no hay temor reverente, todo se hace en automático. Y allí, en esa frialdad sin conciencia, se esconde otro pecado, el de la negligencia voluntaria, esa actitud de quien sabe lo que debe hacer, pero simplemente ha dejado de hacerlo, de quien sabe que necesita confesarse, pero siempre lo pospone, de quien sabe que debe corregir una conducta, pero decide no moverse. Y si reconoces esa parálisis en ti, no lo niegues, escríbelo. Decláralo como primer paso hacia tu restauración. Escribe en los comentarios: ya no quiero vivir en piloto automático, porque esa confesión pública, humilde y verdadera, puede marcar el principio del despertar espiritual que tanto necesitas. Y no podemos avanzar sin hablar del pecado del desprecio silencioso. ¿A qué me refiero? A esa actitud que, aunque no se verbaliza, está ahí, en el fondo del corazón. Desprecio por la liturgia, por la autoridad espiritual, por los tiempos de la iglesia, por las correcciones que llegan de quienes están llamados a pastorearte. Algunos ya no escuchan a sus sacerdotes, ya no respetan los espacios sagrados, ya no obedecen las normas del templo, hacen lo que quieren, se sientan donde quieren, hablan cuando no deberían, y aunque nadie les diga nada, han perdido la capacidad de someterse. Santa Teresa, que era toda fuego interior, fue al mismo tiempo obediente hasta la médula, porque entendía que donde no hay obediencia, tampoco hay presencia. Y si esa rebeldía silenciosa ha comenzado a crecer en ti, si ya no reconoces ninguna autoridad más que tu criterio personal, si te incomoda que te corrijan o te incomoda la solemnidad del templo, entonces hay algo que tienes que sanar antes de comulgar de nuevo.
porque recibir a Jesús implica también aceptar la forma en que Él ha querido quedarse entre nosotros, a través de su iglesia, con sus tiempos, sus normas, su estructura. Y ahora que ya hemos tocado varios de estos pecados ocultos, muchos de los cuales pasan inadvertidos para la mayoría, quiero llevarte a uno más. Uno que, si no se corrige, puede llevarte a convertir la misa en un ritual vacío y la comunión en una especie de transacción espiritual sin alma. Me refiero al pecado de la autosuficiencia emocional, esa barrera interior que has levantado para no sentir demasiado, para no llorar, para no conmoverte, para no abrirte del todo. Sí, muchos cristianos viven como si su fe fuera algo solo mental, teórico, estructurado, pero en el fondo hay miedo a sentir, miedo a quebrarse en plena misa, miedo a que los demás vean su fragilidad, miedo a dejar que Dios entre en lo profundo. Y esa coraza emocional termina volviendo insensible incluso a los actos más santos. La Eucaristía no solo necesita un alma limpia, necesita un corazón dispuesto. Y si has estado viviendo tu fe desde la cabeza pero no desde el corazón, si has usado el control como una forma de protegerte del espíritu, entonces necesitas abrir esa herida. Santa Teresa no tenía miedo de llorar, de gritar, de rendirse completamente, porque ella entendía que Dios no quiere solo tu comprensión, quiere tu entrega, total, radical, vulnerable. Y si sientes que este mensaje ha comenzado a remover cosas dentro de ti, no lo ignores. Escríbelo, abre tu alma, deja un testimonio, aunque sea breve. Tal vez no encuentres las palabras, pero pon lo que salga. Dinos si has sentido esa desconexión emocional. Dinos si te cuesta confiar en lo que no puedes controlar. Dinos si todo esto te está revelando una parte de tu alma que ni tú habías visto. No estás solo. Otros también lo están sintiendo, y tu comentario puede ser la confirmación que otra persona necesitaba. Pero aún no hemos terminado. Todavía hay pecados más ocultos, más profundos, que siguen bloqueando la plenitud del encuentro eucarístico. En la siguiente parte del mensaje hablaremos del más sutil de todos, el que más se esconde detrás de prácticas religiosas correctas y que más daño ha causado en los altares. Si te vas ahora, no vas a entender la raíz de tu sequía espiritual. No te desconectes, porque aún queda información esencial y sin ella no lo vas a lograr. Lo que viene es clave. Quédate hasta el final, porque cuando esa última pieza encaje, algo en tu alma despertará como nunca antes. Y entonces sí, estarás listo para recibirlo, de verdad. Y ahora que tu alma ya ha comenzado a moverse, que tu interior ha sido tocado con lo que quizás nunca te habías atrevido a mirar de frente, te pido que no te detengas aquí, porque lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de ti es precisamente lo que el cielo esperaba, que dejaras de vivir la fe en automático, que dejaras de acercarte a la Eucaristía como quien se sirve una costumbre y no como quien se postra ante un misterio vivo. Lo que viene a continuación no es más fácil, pero sí más necesario, porque hay un pecado que permanece oculto incluso en los más comprometidos, y es el pecado de la manipulación espiritual. Ese deseo sutil de utilizar a Dios como herramienta para justificar decisiones personales, para cubrir intenciones egoístas, para buscar bendiciones sin disposición a la obediencia. Se manifiesta cuando usamos versículos como escudos para no cambiar, cuando citamos a los santos para evadir nuestra responsabilidad, cuando oramos esperando que Dios confirme lo que ya decidimos de antemano. Es un autoengaño tan refinado que la persona no se da cuenta de que ha creado un Dios a su medida, uno que aprueba todo lo que quiere hacer, uno que no exige, no confronta, no transforma. Santa Teresa luchaba contra esta forma de piedad tibia y egoísta, porque ella sabía que el verdadero encuentro con Dios no se trata de conseguir lo que uno quiere, sino de rendirse por completo a lo que Él quiere. Y cuando una persona se presenta así al altar, con una espiritualidad utilitaria, con un corazón lleno de condiciones, con oraciones que ya tienen una respuesta esperada, no está adorando, está negociando. ¿Cómo recibir entonces al cuerpo de Cristo sin escándalo interior, si todo lo que haces gira en torno a ti mismo y no al sacrificio que estás a punto de tocar con tus labios? Si alguna vez has sentido que tu relación con Dios gira más en torno a tus planes que a su voluntad,
Si alguna vez has notado que oras más cuando quieres algo que cuando simplemente deseas estar con Él, es hora de reconocerlo. Escríbelo, dilo en los comentarios, no para avergonzarte, sino para iniciar el camino de regreso a la verdad. Escribe, quiero dejar de usar a Dios y comenzar a obedecerlo, porque ese puede ser el primer paso hacia la libertad espiritual que tanto has buscado y que no termina de llegar. Porque el corazón que manipula, aunque se disfrace de oración, nunca está realmente abierto. Y si no está abierto, no puede recibir el milagro más grande que existe, la Eucaristía como unión verdadera con el amado. Y este tipo de pecado no actúa solo. Generalmente va acompañado de otro igual de destructivo, el autoengaño piadoso. Es decir, creer que porque uno participa en actividades religiosas, ya está espiritualmente bien. Creer que por rezar, servir, dar limosna o asistir a misa, eso automáticamente significa que uno está en gracia. Pero el alma que ha caído en esta trampa ha reemplazado la autenticidad por el ritual, el fuego por el formalismo, la transformación por la apariencia. Y es ahí donde muchas comuniones pierden su efecto transformador. Santa Teresa decía que más vale una sola oración hecha con verdad y dolor de corazón, que 1000 rosarios repetidos sin conversión. Y esta es una de las advertencias más serias, porque no se trata de cuántas cosas haces para Dios, sino de cuánto has permitido que Dios haga dentro de ti. Si comulgas cada domingo, pero no ves frutos de conversión, si pasas tiempo en la iglesia pero no puedes controlar tu lengua, tu juicio, tu impaciencia, entonces hay algo que está roto y que necesita ser enfrentado con humildad. Comenta si alguna vez has sentido que te alejabas de Dios incluso mientras seguías haciendo cosas religiosas. No estás solo, y admitirlo puede ser el inicio de una reconstrucción interior que has estado postergando durante años. Y hay aún otro pecado más sutil, más difícil de detectar, pero quizás más extendido entre los cristianos practicantes: la fe condicionada. Esa postura interior que dice, Dios, te seguiré, si me das esto. Dios, te serviré, si sanas a tal persona. Dios, confiaré en ti, si me sale bien este proyecto. Es una fe que pone límites al Creador, que marca el terreno, que exige certezas humanas para entregar la obediencia divina. Y Santa Teresa lo combatió con toda su alma, porque sabía que mientras no entregues todo, tu comunión con Dios siempre será parcial. No puedes acercarte a la Eucaristía con condiciones, porque Él no vino a ti con condiciones. Él se entregó entero, Él se partió, se derramó, se dejó clavar por completo. ¿Y tú? ¿Sigues esperando garantías antes de confiar? ¿Sigues pensando que puedes controlar cómo Dios te va a responder? ¿Crees que puedes recibirlo mientras aún escondes cláusulas en tu alma? Number. Para que la Eucaristía te transforme, necesitas vaciarte. Necesitas rendir no solo lo que haces, sino lo que esperas, lo que sueñas, lo que te duele. Y ese acto de entrega total comienza por reconocer que no has querido soltar. Escríbelo si es necesario. Pon, estoy listo para soltar mis condiciones, porque hasta que no lo hagas, no podrás experimentar la gloria que se esconde en una comunión sin reservas. Y aunque ya hemos atravesado tantos niveles de profundidad, esto no ha terminado, porque todavía queda un pecado más, el más grave, el más doloroso, el que más cierra el cielo y más apaga la gracia. Y no es el que piensas. No es una acción escandalosa ni un vicio evidente. Es algo más interno, más oscuro, más peligroso. Pero no te lo puedo dar ahora, porque si no has digerido todo lo anterior, si no has dejado que cada palabra haga su trabajo en tu alma, entonces ese último pecado se convertirá en solo una información más. Y este mensaje no es información, es transformación. Así que, por tu bien, por la salud de tu alma, quédate hasta el final del video. Porque si te vas ahora, si abandonas justo antes del momento clave, podrías perder la llave que Dios está por darte. Y sin esa llave, no lo vas a lograr. En la próxima parte, entraremos en la raíz de todos estos males. En ese punto invisible donde nace la mayoría de las comuniones sin fruto, de las misas sin sentido, de las vidas sin cambio. Y si llegas hasta allí, si atraviesas todo esto sin rendirte, si permites que el Espíritu termine lo que comenzó, entonces sí,
Entonces estarás listo para acercarte a la Eucaristía con un corazón encendido, limpio, verdadero. Quédate, porque lo que está por revelarse puede ser lo que te faltaba para despertar de verdad. Y ahora que ya hemos atravesado capas que quizás nunca habías expuesto ni ante ti mismo, es momento de mirar de frente el que podría ser el pecado más paralizante de todos, el acostumbramiento a la gracia, ese estado del alma en el que todo lo sagrado ha perdido su impacto, donde ya no te asombra la presencia de Dios, donde los milagros no te estremecen, donde recibes el cuerpo de Cristo sin temblor, sin lágrimas, sin el mínimo estremecimiento interior. Y no porque estés en paz, sino porque tu corazón se ha endurecido con una capa invisible de costumbre. Ese es uno de los peores enemigos del alma devota, volverse insensible a lo que una vez la incendiaba. Santa Teresa temía este estado más que cualquier otra cosa, porque sabía que una vez el alma deja de arder, todo lo demás se convierte en rutina. Puedes seguir yendo a misa, puedes seguir comulgando, puedes incluso seguir hablando de Dios, pero por dentro la llama ya no está. No es que hayas perdido la fe, es que te has adaptado a vivir con una fe sin fuego, y eso, sin darte cuenta, te aleja más que una caída abierta, porque al menos en la caída hay conciencia de dolor, pero en la costumbre hay adormecimiento disfrazado de normalidad. Y si reconoces que algo de esto vive en ti, no lo niegues. No digas, yo todavía siento algo, o a veces me emociono. Pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que saliste de la misa con el alma temblando? ¿Cuándo fue la última vez que al comulgar sentiste que algo se quebraba dentro de ti? ¿Cuándo fue la última vez que la Eucaristía te dejó sin palabras? Si no puedes recordarlo, entonces algo se ha apagado, y si algo se ha apagado, no puedes seguir adelante como si nada. Es momento de pedir restauración, pero no una restauración superficial, sino una intervención divina desde lo más profundo. Comenta ahora mismo, quiero que Dios me devuelva el asombro, porque ese es el principio del verdadero avivamiento interior. No se trata de emociones pasajeras, sino de recuperar la capacidad de estremecerse ante lo eterno. El día que dejes de temblar ante el altar, ese día necesitas regresar al punto cero y comenzar de nuevo. Y lo más doloroso de este pecado del acostumbramiento es que, a diferencia de los anteriores, no viene de una caída ni de una decisión consciente, sino del paso del tiempo sin vigilancia. El alma no se enfría de golpe, se enfría gota a gota. Una distracción aquí, una misa sin oración allá, una comunión sin examen más tarde. Y sin darte cuenta, el fuego sagrado se convierte en ceniza ritual. Y entonces crees que estás bien, porque sigues participando, porque cumples, porque nadie te lo reprocha. Pero Dios no mira lo que haces, sino lo que entregas. Y si tu entrega ya no tiene profundidad, si tu participación ya no nace del temblor interior, si tu obediencia ya no está encendida por amor, entonces la Eucaristía se convierte en un acto vacío. Y esto no se resuelve cambiando de parroquia, ni buscando una misa más animada, ni un sacerdote más ungido. Esto solo se resuelve cuando decides romper el velo de la costumbre y volver a entrar como si fuera la primera vez, como Santa Teresa lo hacía, como si cada misa fuera la última, como si cada hostia fuera el mismo Cristo en la cruz que se te entrega una vez más. Y si has llegado hasta aquí, quizás ya sientes ese dolor santo por dentro, ese algo que no sabías cómo nombrar pero que ahora reconoces con claridad. No es culpa, no es condena, es la voz de Dios llamándote al regreso, porque hay algo más, hay un nivel más profundo, un territorio del alma que aún no hemos pisado, y está justo detrás del pecado del acostumbramiento. Es el rechazo inconsciente a la intimidad, una barrera construida a base de heridas pasadas, traiciones, abandonos, que, aunque no lo digas con palabras, hace que no te abras del todo ni siquiera con Dios. Por eso cuando comulgas, no pasa nada, porque le dejas entrar en la puerta, pero no lo invitas a quedarse. Lo recibes, pero no lo dejas reposar. Y esa herida, esa defensa que formaste para no sufrir más, está bloqueando la comunión más poderosa que podrías experimentar. Santa Teresa decía que Dios se derrama en el alma en la medida en que el alma se deja poseer,
Pero si tú aún estás aferrado a tu control, a tu pasado, a tu miedo, a tu trauma, entonces no hay espacio para esa posesión divina. Dios no violenta, Dios no irrumpe, Él espera que tú le abras la última puerta. Y quizás esta sea la parte más difícil de todas, porque no se trata de pecados visibles, sino de muros internos, de barreras invisibles, de dolores no resueltos. Pero justo ahí, en ese territorio donde ya no llega tu fuerza, es donde Él quiere entrar. Y ahí es donde esta serie de revelaciones alcanza su punto más alto. Pero no puedo dártelo todo ahora. No sería justo, porque si no has permitido que estas verdades te atraviesen, entonces esa última parte, la que puede transformar por completo tu forma de comulgar, va a pasar como una teoría más. Por eso, escúchame con atención. No abandones este video todavía, porque sin la pieza final, sin la revelación que falta, todo lo que has recibido hasta ahora puede quedarse en intención, y no en cambio, y sin cambio no hay fruto, y sin fruto no hay presencia. En la siguiente parte, voy a revelarte el error más profundo que cometen los cristianos antes de la Eucaristía. No es un pecado que se vea, no es algo que los demás puedan señalar, es una grieta interna que cambia todo, y que, si no la identificas, puede seguir robándote la gracia sin que te des cuenta. Y te prometo que, si llegas hasta ese punto, si lo enfrentas, si te rindes, entonces sí verás lo que la Eucaristía puede hacer en un alma rendida de verdad. Quédate, porque sin esta última verdad no vas a lograrlo, y estás más cerca de lo que crees. Y es precisamente en esa zona invisible del alma donde se esconde lo que podría ser el mayor obstáculo para la gracia. No una acción concreta, no un pecado clásico, no algo que los demás puedan ver, sino una postura interior que bloquea por completo el flujo del Espíritu. Se trata de la falta de hambre verdadera. Sí, has oído bien. No del hambre física, ni siquiera del hambre emocional. Hablamos del hambre espiritual real, profunda, cruda. Esa que arde por dentro cuando uno reconoce su miseria y se lanza a Dios con la desesperación de quien sabe que no tiene nada sin Él. Porque lo opuesto a esa hambre no es el pecado abierto, sino el conformismo. El alma que ya no busca, que ya no clama, que ya no anhela, ha entrado en un estado de tibieza que ninguna apariencia religiosa puede compensar. Y eso es lo que más entristece al cielo, cuando Dios se entrega por completo en cada misa, y el alma lo recibe sin sed, cuando el manantial se abre, pero nadie tiene sed verdadera. Santa Teresa gritaba en sus escritos que el alma que no desea arder nunca conocerá la plenitud del amado, porque el amor de Dios no se impone, se busca, no se acumula por costumbre, se conquista con desesperación. Por eso, si te has acostumbrado a comulgar sin hambre, si vas a misa pero tu alma no tiembla por tocarlo, si repites oraciones sin expectación, entonces no necesitas más rituales, necesitas una ruptura interior. Algo que quiebre esa indiferencia disfrazada de paz, algo que sacuda la zona cómoda donde ya no hay urgencia por Dios. Y esa ruptura comienza cuando confiesas con honestidad: he perdido el hambre, pero quiero recuperarla. Escríbelo ahora mismo si esto ha despertado algo dentro de ti. No lo pienses demasiado. No esperes sentirte más espiritual. Exprésalo aunque sea en debilidad, porque esa simple confesión puede abrir la grieta por donde la sed empiece a fluir otra vez. Y si no se despierta esa hambre, entonces no importa cuántas veces te acerques al altar. El milagro pasará por tu cuerpo sin tocar tu espíritu, porque Dios no fuerza su entrada. Él se derrama solo donde encuentra espacio, solo donde encuentra urgencia, solo donde hay alguien que le dice: o me llenas tú o me pierdo. Y esta es la verdad que muchos cristianos han olvidado, que no se trata de recibir a Jesús en la hostia como quien recoge un símbolo, sino como quien desespera por ser salvado. Y si no hay desesperación, si no hay clamor, si no hay necesidad ardiente, entonces, ¿qué estás haciendo allí? ¿Por qué estás de pie en la fila, avanzando hacia el altar, si no estás dispuesto a abrirlo todo para Él? Comulgar sin hambre es como besar sin amor, como rezar sin fe, como vivir sin respirar. Y Dios, que lo ve todo, conoce quién se acerca por rutina y quién se acerca con el alma en llamas. Pero aquí está lo más peligroso de todo esto, que muchos ya no se dan cuenta de que no tienen hambre, porque han llenado su vida de cosas, de distracciones, de ruido, de justificaciones. Ya no hay espacio, ya no hay silencio,
Ya no hay vacío santo donde pueda nacer el deseo. Se han anestesiado con contenido religioso, con actividades espirituales, con discursos piadosos, pero ya no hay anhelo puro. Y Santa Teresa lo decía con dolor: no es el pecador el que más se aleja, sino el que cree que no necesita más, porque ese precisamente es el que no se deja tocar. Si tú has llegado a ese punto, si todo esto que estás escuchando solo te parece interesante pero no te quiebra, entonces necesitas clamar por un milagro ahora, porque estás más lejos de lo que crees. Comenta si estás luchando por sentir, por arder, por clamar otra vez. Dilo sin miedo: estoy volviendo a tener hambre. Porque en esa frase puede comenzar tu resurrección espiritual. Y aunque ya hemos desnudado tantas capas del alma, aunque hemos atravesado barreras internas que quizás nunca habías enfrentado, hay una verdad más, una raíz aún más honda, una que revela por qué, incluso después de todo esto, muchos seguirán comulgando sin transformación. Y no te la he dicho aún, porque si no estás preparado, si no has dejado que estas palabras hagan el trabajo de limpieza en lo profundo de tu corazón, esa última verdad no te servirá. Será solo una frase más. Pero si te quedas, si sigues, si no te desconectas justo ahora, entonces puede que esa última revelación sea la chispa que lo cambie todo. Porque esa raíz invisible ha estado presente en miles de almas que aman a Dios, pero que nunca han llegado a la unión verdadera. Y si no la descubres, seguirás en este ciclo de fe sin fuego, de comunión sin vida, de misa sin milagro. Quédate hasta el final. Aún queda información que tienes que conocer, y sin ella no lo vas a lograr. Porque esa pieza final no es opcional. Es el umbral entre la religión y la transformación, entre la rutina y el fuego, entre el pan que recibes y el Cristo que verdaderamente te habita. Y si has permanecido hasta aquí, si no te has desconectado ni por dentro ni por fuera, entonces es porque en lo más profundo de tu ser sabes que algo de todo esto te está hablando con una claridad que no es humana. Porque el Espíritu no solo convence, también revela. Y lo que viene ahora no es para cualquier oyente casual, es solo para los que tienen el valor de mirarse sin excusas, para aquellos que están dispuestos a dejarse romper por Dios antes de acercarse a su mesa. Porque hay una última barrera, la más encubierta, la más disfrazada, la que más daño hace sin que lo notes. Y esa barrera es la desconfianza sutil en el amor de Dios, esa raíz que ha crecido sin hacer ruido, muchas veces desde la infancia, desde alguna decepción profunda, desde una oración no respondida, desde una herida que se cerró mal. Y aunque reces, y aunque vayas a misa, y aunque comulgues, en el fondo de tu alma hay algo que no termina de rendirse, algo que dice: sí, Dios me ama, pero no como a otros. Sí, Dios tiene planes, pero los míos nunca se cumplen. Sí, Dios perdona, pero yo no puedo sentirme limpio. Y ese pensamiento, ese veneno silencioso, es lo que mantiene tu alma lejos aunque parezca que está cerca. Santa Teresa lo vivió. Lo escribió con lágrimas. Porque hubo un tiempo en el que ella misma, aunque rezaba, aunque buscaba, no podía creer del todo que Dios la deseara como era. Y no fue hasta que dejó de luchar por demostrar algo y comenzó a dejarse amar en su miseria, que su alma se abrió al verdadero fuego. Y eso es lo que te falta. No más esfuerzo, no más corrección, no más hacer mejor las cosas. Lo que te falta es entregarte completamente al amor que no depende de ti, sino de Él. Y hasta que no lo hagas, toda comunión será incompleta. Porque no puedes recibir a un Dios al que no confías del todo. No puedes abrazar a quien aún crees que te está evaluando. No puedes abrir el alma si en el fondo crees que aún no eres digno. Y aunque te hayan enseñado que hay que confesarse, que hay que hacer examen de conciencia, que hay que mejorar, si no arrancas esa raíz de desconfianza, si no te dejas amar como eres ahora, en este momento, entonces seguirás corriendo en círculos espirituales sin entrar nunca en el corazón del misterio. Y esto no es algo que se solucione de la noche a la mañana, porque la desconfianza no es solo una emoción, es una estructura interior que has levantado durante años. Te has acostumbrado a amar sin depender, a servir sin exponerte, a orar sin quebrarte. Te has convertido en un soldado de la fe que nunca baja el escudo. Pero Dios no busca soldados, busca hijos, busca esposas, busca almas desnudas. Y si tú no estás dispuesto a bajar esa guardia interior,
entonces el amor no puede entrar. No porque Él no quiera, sino porque tú no se lo permites. Por eso, si hoy algo de esto te está confrontando, no calles, no lo guardes para ti. Escríbelo, exprésalo, di en los comentarios: quiero aprender a confiar en el amor de Dios sin condiciones. Porque ese puede ser el primer ladrillo que se cae de ese muro que ha bloqueado tu comunión durante tanto tiempo. Y esto no se trata de emociones ni de mística, es algo mucho más práctico, más real, más profundo, porque la verdadera comunión no es un evento, es un estado del alma. Es vivir sabiendo que cada vez que comulgas, Dios está entrando en tu herida, en tu historia, en tu inseguridad, y lo está redimiendo todo. Pero si tú no crees eso, si tú no lo esperas, si tú no te abres, entonces, ¿qué estás recibiendo realmente? ¿Qué estás permitiendo que ocurra dentro de ti? ¿Qué transformación puedes esperar si no hay apertura? ¿Y cómo va a haber apertura si aún desconfías, aunque sea un poco, de que Él te ame así como estás? Esa es la raíz que impide que todo lo demás funcione. La raíz que, si no se arranca, convierte cada comunión en un acto incompleto. Y te lo digo sin suavidad. Si no trabajas en esto, si no enfrentas este punto, nada de lo anterior dará fruto duradero. Todo lo que hemos dicho antes te habrá sacudido, pero no te habrá cambiado. Porque la transformación solo ocurre cuando dejas que Él te toque donde más duele. Y por eso, lo que viene ahora es lo más importante de todo. Porque hay una estrategia práctica, una herramienta espiritual que Santa Teresa usaba para romper esta barrera. No era un rezo, no era una fórmula mágica, no era un retiro. Era algo tan simple y tan radical que muy pocos lo han practicado con seriedad. Y esa práctica es lo que revelaremos en la próxima parte. Pero no te la puedo dar aún, porque si no has digerido todo esto, si no has dejado que cada palabra haga su trabajo dentro de ti, si no has permitido que tu alma se rinda en silencio, esa práctica se convertirá solo en una técnica más y no funcionará. Por eso, no te vayas ahora, no te desconectes, porque sin esta parte no lo vas a lograr. Has llegado muy lejos. Sería trágico quedarte justo a la puerta de la transformación. Quédate hasta el final, porque ahí está la clave. Ahí está la llave que abre el lugar donde Dios realmente comienza a habitar. Y sin esa llave, lo demás es solo ruido sagrado. Y ahora que hemos llegado a la frontera más delicada del alma, justo donde comienza a temblar lo que nunca habíamos querido tocar, quiero que entiendas algo que muy pocos comprenden y que incluso quienes llevan años caminando en la fe suelen ignorar. La mayor parte de los cristianos no fracasan porque pequen abiertamente, sino porque no se preparan para recibir a Dios como Él merece. Y esa preparación no comienza cuando entras a la iglesia, ni siquiera cuando te arrodillas en el confesionario. Comienza mucho antes. Comienza con una decisión interna que muchos ya no hacen, la decisión de volverse conscientes de la presencia. Vivimos en una generación que ha aprendido a convivir con lo sagrado como si fuera común. Hemos escuchado tanto sobre Jesús, sobre los sacramentos, sobre la misa, que hemos caído en la mayor trampa espiritual del siglo: confundir familiaridad con intimidad. Y lo que más enfría el corazón de un cristiano es cuando ya no tiembla ante lo divino. Santa Teresa decía que una sola comunión bien vivida podía cambiar el destino eterno de un alma, pero que miles de comuniones sin conciencia no valen más que una rutina vacía. Y aquí está la tragedia. Muchos siguen acercándose al altar sin haberse postrado primero en el interior, sin haber limpiado el umbral del alma, sin haber despertado al milagro que están por recibir. ¿Cómo va a tocarte el cuerpo de Cristo si tú ni siquiera estás presente cuando Él se entrega? Y esto, aunque parezca duro, no es una acusación, es una invitación a despertar, a mirar dentro con la lupa del Espíritu y decir: ¿dónde estoy? ¿Estoy comulgando desde la fe viva o desde la fe automática? Y si descubres que has estado viviendo tu vida eucarística con el alma dormida, no te condenes, no te escondas, no huyas. Escribe ahora mismo: quiero vivir cada comunión como si fuera la última. Porque esa frase no es una metáfora. Es un clamor que puede sacudir el cielo. Es la expresión de un alma que ha comprendido que el problema no es que Dios no esté. El problema es que tú no te presentas con todo tu ser. Y esa es la raíz más profunda que hemos venido a revelar hoy.
Porque antes de hablarte de la práctica concreta que Santa Teresa usaba para entrar en comunión verdadera, necesitabas mirar con honestidad el lugar donde estás. Y ahora que lo has hecho, ahora que el velo ha caído, ahora que sabes que no puedes seguir igual, ha llegado el momento de mostrarte el acto más radical de preparación eucarística que existe. No es común, no es fácil, pero es transformador. Y esa práctica no comienza con una oración. Comienza con un acto de desnudez interior, con un momento de silencio absoluto donde decides dejar caer cada defensa, cada excusa, cada postura religiosa. Santa Teresa lo llamaba despojarse del alma vieja antes de vestirse de Cristo. Pero este acto no se puede improvisar, requiere valor, requiere intención, requiere estructura. Y esa estructura, ese método de despojamiento profundo, es lo que revelaremos en la siguiente parte. Porque no sería justo entregártelo ahora si no has dejado que esta palabra te vacíe primero. Si lo hiciera, sería como sembrar semillas en tierra no labrada, no darían fruto. Pero si has llorado, si has temblado, si has escrito en los comentarios aunque sea una línea de rendición, entonces te digo, ya estás listo, ya estás cerca, ya estás en el umbral. Pero no puedes parar aquí, no puedes decir, ya entendí y cerrar el video, porque lo que viene no es una conclusión. Es el inicio real de tu transformación. Lo que sigue es el paso práctico que te llevará del saber al ser. Y si te lo pierdes, si no te quedas hasta el final, entonces todo lo que el cielo ha movido hoy en tu corazón puede quedarse solo en una emoción momentánea. Quédate, no cierres esta ventana. No te desconectes ahora que estás tan cerca, porque sin lo que falta, no vas a lograrlo. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque he visto demasiadas almas quedarse a un paso del milagro por no haber esperado un minuto más. Tú no seas una de ellas, sigue conmigo, porque lo que estás a punto de conocer puede marcar la diferencia eterna entre comulgar como rutina o comulgar como fuego. Y si realmente estás preparado para cruzar el umbral hacia una vida eucarística ardiente, entonces debes saber que no basta con renunciar al pecado, ni siquiera con despertar el hambre interior o recuperar la confianza en el amor de Dios. Todo eso es esencial, sí, pero hay un terreno aún más delicado que muchas almas descuidan: la preparación mental y corporal antes de recibir al cuerpo de Cristo. Porque somos espíritu, alma y cuerpo, y cuando uno de estos tres aspectos se queda atrás, la gracia no fluye con libertad. Y es aquí donde Santa Teresa, con una sabiduría celestial, nos dejó una enseñanza que casi nadie practica: la importancia de alinear la postura física, la respiración, el recogimiento del cuerpo, incluso el ritmo de los sentidos, con la presencia de Dios. Ella decía que no se puede recibir al Rey con prisa, ni con el cuerpo agitado, ni con la mirada distraída. La comunión no empieza en el momento de comulgar, empieza mucho antes, cuando decides que cada célula de tu ser se va a inclinar ante el Santísimo. ¿Y tú? ¿Has preparado tu cuerpo alguna vez con esa reverencia? ¿Te has presentado ante Dios con todo tu ser, no solo con tu mente? Santa Teresa, antes de cada comunión, se sentaba en silencio durante largos minutos. Cerraba los ojos, suavizaba su respiración, recogía sus sentidos y se visualizaba interiormente vacía de todo menos del deseo de Dios. Ella lo llamaba el preámbulo de la habitación interior, porque entendía que el cuerpo es la puerta por la que entra la gracia. Si llegas corriendo, distraído, con los ojos vagando por la iglesia, pensando en lo que harás después, ¿cómo podrá tu alma recibir lo que ni tu cuerpo ha anunciado? Por eso hoy te invito a un acto de humildad integral. Prepara tu cuerpo antes de comulgar, aunque nadie te lo enseñó, aunque nunca lo viste en tu parroquia, aunque otros te digan que es exagerado. Prueba detenerte 5 minutos antes de la misa. Cierra los ojos, silencia tu móvil, deja de hablar. Pon tu cuerpo en estado de recogimiento. Respira profundo. Coloca tus manos con respeto. Inclina tu rostro. Entrégale a Dios cada parte de tu ser físico. Y entonces, y solo entonces, verás cómo tu alma empieza a responder de otra forma. Porque cuando el cuerpo se rinde, el alma se despierta. Escribe en los comentarios si alguna vez te habías detenido a pensar en esto. Di con sinceridad: quiero aprender a preparar mi cuerpo para recibir a Dios. Porque eso, aunque parezca pequeño,
Puede ser la llave que destrabe años de comuniones estériles. Puede ser el comienzo de una vida de misa completamente distinta. Y todo empieza por un acto tan sencillo como inclinar el cuerpo con intención. Nadie necesita saberlo. No tienes que hacerlo visible. Solo tú y Dios. Solo ese pequeño altar interior que se abre cuando decides presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, como decía San Pablo. Y si aún no te has rendido en esta área, estás a tiempo, porque lo que viene a continuación es precisamente el método que Santa Teresa aplicaba cada vez que iba a recibir la Eucaristía. Y no es algo teórico, es una práctica que transformaba cada misa en un encuentro real con el cielo. Pero no te la puedo mostrar todavía, porque si no has comprendido lo anterior, si no has asumido la preparación espiritual, emocional y física como algo esencial, entonces esa práctica será solo un ritual más. Y no vinimos aquí a sumar rutinas, vinimos a ser transformados. Vinimos a prender fuego en una generación que se ha acostumbrado a recibir a Dios sin estremecerse. Y por eso, si tú quieres ser parte de ese cambio, si tú quieres vivir una misa que de verdad te renueve, entonces quédate. Quédate porque en la siguiente parte revelaremos paso a paso lo que ella hacía desde el momento en que entraba a la iglesia hasta el instante en que el cuerpo de Cristo tocaba su lengua. Y ese paso a paso no se encuentra en manuales, no está en catecismos, está escondido en sus escritos, en sus diarios, en los testimonios que han sido olvidados. Pero lo recuperaremos, lo traeremos al presente y tú podrás vivirlo. Pero solo si no te vas, solo si decides quedarte hasta el final, porque sin esa parte final no lo vas a lograr. Y sería una pena que después de haber llegado tan lejos, de haber sentido tanto, de haber despertado tanto dentro de ti, lo dejes pasar. Quédate, aún queda información que no puedes perderte. Lo que falta es la pieza que une todo lo que has recibido hasta ahora. No cierres este video, no desconectes tu corazón, porque lo que estás a punto de conocer es lo que puede hacer de cada misa un altar de fuego y transformación. Y si has llegado hasta aquí, si has permanecido con el corazón abierto, si has dejado que cada palabra te sacuda por dentro, entonces no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios mismo te ha llamado a algo más alto, más profundo, más real. No a vivir una fe superficial, ni una religiosidad muerta, sino a despertar tu alma y preparar tu vida para el encuentro más sagrado que existe, recibir a Cristo vivo en la Eucaristía. Todo lo que has escuchado hasta ahora ha sido preparación, tierra removida, estructuras quebradas, pero lo más importante está por venir, porque en la siguiente parte revelaremos con detalle lo que Santa Teresa practicaba en secreto, lo que vivía en su interior y cómo eso transformaba cada comunión en un encuentro místico con el cielo. Muchos se quedarán aquí, muchos cerrarán este video y volverán a su rutina, pero unos pocos, muy pocos, decidirán seguir. Y serán esos pocos los que experimentarán lo que significa realmente ser tocado por Dios en el altar. Si tú sientes que algo dentro de ti está ardiendo, si sientes que no puedes quedarte igual, escríbelo ahora mismo en los comentarios. No te lo guardes. Di, estoy listo para comulgar con fuego, porque el cielo se mueve cuando tú decides hablar, porque esta no es una conversación superficial, es un despertar eterno. Quédate. Aún queda una revelación más profunda, una pieza final, una práctica secreta que lo une todo, y sin ella no lo vas a lograr. El alma que busca, encuentra. El alma que espera, recibe, y el alma que permanece hasta el final, ve la gloria. Nos vemos en la próxima parte. Que Dios te bendiga y te prepare, porque lo mejor todavía no ha sido revelado. Pregúntale a ChatGPT.